Bien, vamos a resolver el siguiente problema, ¿sí? Dice dibujar el punto 2, menos 3, 5 y calcular los ángulos correspondientes. Bien, entonces vamos a hacer la primera parte del ejercicio, que consiste en dibujar los ángulos para el punto. Para eso necesitamos los ejes de coordenadas, ¿sí? Que como es un punto de 3 dimensiones, vamos a tener 3 ejes coordenadas y convencionalmente este es el eje X positivo, este es el eje Y, también la parte positiva, y este va a ser el eje Z, también la parte positiva, ¿sí? Y acá tenemos el origen de coordenadas. Entonces, cada uno de estos valores representan las coordenadas del punto, es decir, representa a qué distancia está el origen, ¿sí? Sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que el punto este está sobre el eje X dos coordenadas, ¿sí? O dos espacios, ¿sí? Del origen. Entonces, si al eje lo dividimos en sectores iguales, ¿sí? Esto va a ser el 1, el 2, el 3, el 4. O sea que si está a dos coordenadas, tenemos que la coordenada X cae en este valor. Después, tenemos que está a 3 lugares del centro en el eje Y. Pero ¿qué pasa? Tenemos el signo negativo. Es decir, en este caso tendríamos que extender el eje Y, la parte negativa, y hacer lo mismo que hicimos con el eje X. Dividimos el eje en partes iguales, ¿sí? Entonces acá estaría el 1, acá estaría el 2, ¿sí? Y de este lado estaría el menos 1, el menos 2, el menos 3. Como fui 3 lugares, esta sería la coordenada Y del punto en cuestión. Y para arriba, es decir, en el eje Z, ¿sí? Para arriba o para abajo, tengo que subir 5 coordenadas. ¿Por qué digo que subir? Porque el 5 está positivo, ¿sí? Entonces de vuelta, divido al eje Z en segmentos iguales, por lo menos 5, ¿sí? Puedo hacer más, no menos, ¿sí? Y de vuelta, ese es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? O sea que estoy acá. Bien, entonces, ¿sí? Yo dije que tengo un punto y estoy marcando 3 lugares. Bueno, ¿cómo hago para que me quede el punto P bien delimitado en el plano? Y bueno, para eso tengo que hacer lo siguiente. De cualquiera de las coordenadas que marqué, ¿sí? Saco una, por ejemplo la coordenada X, saco una línea paralela al eje Y, ¿sí? ¿Por qué para este lado? Y bueno, porque la coordenada Y está de este lado, ¿sí? Y de la misma manera, desde el eje Y saco una línea paralela, ¿sí? Al eje X. Donde se juntan estas dos líneas, ¿sí? Marco un punto, ¿sí? Que sería como la proyección del vector o del punto en el plano XY. ¿Y después qué toca hacer? Y bueno, después tendría que ir 5 lugares para arriba, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Y bueno, trato de extender desde este punto paralelo al eje X, ¿sí? Hasta que me dé el 2, ¿sí? Si acá me voy para arriba, me queda esa dirección, ¿sí? Es decir, lo mismo que hice en el plano XY, lo hago en el plano ZX. Y lo mismo hago en el plano YZ, es decir, subo, ¿sí? 5 lugares o trazo una recta paralela al eje Z y desde acá trazo una recta paralela al eje Y. Donde se junta, ¿sí? Ahí tengo las intersecciones. Y después, bueno, es completar, fíjense que más o menos me queda una cajita. Bueno, después solo me queda completar la cajita, ¿sí? Entonces, una vez que completo la cajita, este punto de acá, ¿sí? El vértice opuesto al origen es mi punto P, que tiene un radio, ¿sí? Que es el vector que une el origen con el punto, ¿sí? Y vamos a ver a qué nos referimos con los ángulos que nos pide el ejercicio, ¿sí? Por convención, uno de los ángulos, ¿sí? Es este de acá, este de acá.
que lo vamos a llamar θ, ¿sí? Esto es un nombre cualquiera, ¿sí? Y después el otro ángulo es sobre el plano XY, ¿sí? Nosotros trazamos la proyección del punto P sobre este plano, es decir, como poner una luz acá arriba, ¿sí? que le dé la sombra, y el ángulo θ, el ángulo phi siempre va desde el eje X positivo hasta esa proyección, es decir, es este ángulo de acá, ¿no? Esto lo llamamos phi, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Es el radio. ¿Cómo hacemos para calcular el radio y los ángulos correspondientes? Bueno, para eso hay que recordar, primero hay que ver, ¿sí? En qué cuadrante o octante en este caso está, ¿sí? O hay que ver, digamos, los signos. ¿Por qué? Porque siempre el primer cuadrante, si uno divide al espacio en 4 cuadrantes, ¿sí? Esto es lo mismo que dibujé hoy, ¿sí? Este es el eje X positivo, el eje Z positivo, perdón, este es el eje X positivo, ¿sí? Y este entonces va a ser el eje Z positivo, ¿sí? Se divide el espacio en 8 octantes, ¿sí? El que está adelante va a ser el 1, el que está ahí atrás va a ser el 2, el que está atrás a la izquierda va a ser el 3, el que está adelante a la izquierda va a ser el 4, ¿sí? Y después lo mismo abajo, ¿no? Este va a ser el 5, el de atrás va a ser el 6, el de allá abajo va a ser el 7, ¿sí? Y el de acá va a ser el 8, ¿sí? Bien, entonces, dependiendo del cuadrante donde va a estar, los ángulos se calculan de una manera diferente, ¿sí? Recordemos que el punto es el 2, menos 3, 5, ¿sí? O sea que el punto es el 2 menos 3, 5, ¿sí? Entonces, recordando las fórmulas, ya simplemente vamos a reemplazar, ¿sí? Recordemos también que esta es la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z, reemplazar en estas formulitas y ahí ya tendríamos el dato. Para el radio es fácil, es directamente la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿sí? En este caso no era necesario el paréntesis, pero es para recordar que el signo está dentro, es decir, forma parte del número, ¿sí? Entonces esto sería la raíz cuadrada de 4 más 9 más 25, ¿sí? Entonces esto sería la raíz cuadrada de, dicen mal los cálculos, la raíz cuadrada de 38, ¿sí? Bueno, y eso lo pueden sacar con una calculadora. Ahora, vamos a ver cómo hacemos para calcular θ, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular θ? Bien, esto tenemos que ver el valor de z, ¿sí? En este caso, z es mayor que 0, ¿sí? Entonces, estamos en este caso acá, en donde z es mayor que 0. Por lo tanto, tenemos que usar esta fórmula acá. Es el arco tangente, ¿sí? El arco tangente de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre z, ¿sí? Arco tangente, ¿sí? Esto es igual a θ. El arco tangente es la inversa, ¿sí? Esta es la inversa de la tangente, ¿sí? En las calculadoras, en general, para hacer las inversas, las funciones trigonométricas, hay una tecla que es Shift, ¿sí? O tiene esto, o dice -1, ¿sí? Y apretando esa tecla es la inversa de la tangente. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en la calculadora es tener la calculadora en radianes. Tienen que me confundí el escribir, ¿sí? En radianes, ¿sí? Es decir, en la pantalla
de la calculadora les tiene que aparecer una R, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es arcotangente de, en este caso es la raíz cuadrada de x, que era 2, al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, dividido z, que es 5, ¿sí? Entonces, en este caso, θ va a ser igual al arco tangente de la raíz de 4 más 9 sobre 5, ¿sí? Θ va a ser el arco tangente de la raíz de 13 sobre 5. ¿Sí? Esto lo hacen en la calculadora y es un numerito. ¿Tá? Recuerden, está en radianes. Y el tema este de dividirlo así es por una cuestión de que las funciones trigonométricas son multivaluadas. Y finalmente, para calcular phi nos tenemos que fijar, bueno, el valor tanto de x como de y. ¿Sí? Si x es igual a 0, directamente es pi sobre 2, ¿sí? O si y es positivo, y es menos pi sobre 2 si y es negativo. Y después, en nuestro caso, ¿qué pasa? Vamos a ver. Tenemos que x es igual a 2, es mayor que 0. Tenemos que y es igual a menos 3, es menor que 0. Entonces vamos acá. X mayor que 0 y menor que 0. ¿Sí? Estamos en este caso acá, ¿sí? Que correspondería al cuarto cuadrante que vimos recién. Entonces, como x es mayor que 0 e y es menor que 0, estamos en el cuarto cuadrante, utilizamos esta fórmula de acá, ¿sí? Y acá es la importancia de tener la calculadora en radianes. Ahora voy a explicar qué pasa si no tenemos la calculadora en radianes, que la tenemos en grados decimales. Entonces, bueno, ¿cuánto va a valer phi entonces? Y bueno, va a valer 2pi más el arco tangente, ¿sí? Yo recuerdo que el arco tangente lo escribo así, una cuestión de nomenclatura nomás, y sobre x, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a 2pi más el arco tangente de y es menos 3, x es igual a 2, ¿sí? Entonces, bueno, ahí pi va a ser igual, bueno, hay que hacer la cuenta, 2pi más el arco tangente de menos 3 medios, ¿sí? Y ahí quedaría resuelto el ejercicio. Bueno, si la calculadora la tengo en sexagesimal, ¿sí? Es decir, o puede aparecer un cartelito que diga DEC o puede aparecer una D, lo único que tengo que hacer es, en vez de poner pi, tengo que poner 180, ¿sí? Entonces, donde aparece pi, por ejemplo acá, tengo que poner 180, ¿sí? Y acá que aparece 2pi, ¿sí? Tengo que poner 360. Bueno, y eso es todo. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, no duden en comentarnos. Hasta la próxima.